Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz martes. Es para mí, como siempre, un gusto poder estar aquí hoy en vivo, como cada martes en la Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas y con programas que consideramos hoy más necesarios que nunca, porque no solamente estamos difundiendo buenas noticias, noticias que aportan, y no solamente nos estamos integrando con especialistas o participantes, activistas que aportan o que contribuyen al crecimiento o al bienestar de los otros. Esa es nuestra esencia y lo que queremos es precisamente tratar de compartirnos con el otro sin, sin la expectativa de likes, sin la expectativa de otra cosa que no sea que aquello que vamos a decir pueda ser una semilla para alguien más. Entonces, hoy es martes 17 de noviembre del 2020 y estamos transmitiendo en vivo a través de Frecuencia Elemental y así nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Todos nuestros programas están aquí archivados y también todos nuestros programas están en YouTube, así en Frecuencia Elemental. Y en este momento voy a invitar a nuestro especialista a pasar a la sala en vivo. Él es Saúl Carro, quien el día de hoy puesta sobre un tema que a mí me gusta mucho y que, como te decía, creo que hoy en este mundo en el que pareciera que todo está un poco, no al revés, pero está diferente a como lo conocíamos. Creo que ese es el punto, o al menos como yo lo conocía. Y hoy más que nunca necesitamos de la pasión para ir más allá de sobrevivir, para ir más allá de flotar como si fuéramos pececitos. Somos seres humanos y la pasión creo que es un elemento interesante. Saúl Carro, buenas tardes. Feliz Hola, martes. Rocío. Bienvenido a esta tu casa, la Brújula del Conocimiento a través de Frecuencia Elemental. ¿Cómo estás? Pues contento y escuchando, tengo preparadas algunas cosas para compartir contigo y escucho la palabra pasión y ya eso mueve un poco y enriquece lo que yo tengo aquí pensado para compartirte. Y bueno, la pasión que está conectado con este tema del que vamos a hablar, ¿no? Cómo hacer lo que te apasiona y no morir en el intento. La pasión como tal ya tiene una connotación interesante e importante en nuestro contexto sociocultural, pero ojalá salga este aspecto a lo largo de esta transmisión, ¿no? Sí, fíjate que en general para mí es un tema que me llama la atención. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con Sandra Urbina, quien hablaba del propósito como origen del emprendedurismo. Y creo que vamos a ir un poco ligados a esta parte, porque finalmente creo que tenemos de dos, al menos de dos sopas al día. Y es, o me levanto como autómata y hago aquello que tengo que hacer, Ujú. o le echo sal y pimienta a mi vida y entonces resurjo y vivo desde la pasión. Pero ¿cómo ligo mi pasión? Y cómo dijiste en el tema, cómo hacer lo que me apasiona y no morir en el intento. ¿Por qué Claro. esa? Pues mira, es que ahora que hablas de este automatismo y también de, por otro lado, lo que al menos a mí me pareció el emprendedurismo, pienso que ya el emprendedurismo es como otro programa que se nos está instalando sin que nos demos cuenta, ¿no? Ha sido muy sutil, tú ves en redes sociales, o al menos a mí me aparece, ¿no? Como emprender, hacer un negocio digital, como esa es la tendencia. Y a mí me parece un poco para ir abordando este tema que nos corresponde ahora, de hacer lo que te apasiona y no morir en el intento, tendríamos primero que reconocer que el hacer es una palabra que forma parte de una ecuación que muy probablemente ya conocen, que es ser más hacer es igual a tener, ¿no? Y esta podría ser la clave del éxito como algunas personas lo miran.
Así es que para hablar del hacer tendríamos primero que pues hablar del ser como tal, el ser en tanto persona dentro de una sociedad. Y este ser pues está cubierto de un montón de expectativas, está cubierto de prohibiciones, de declaraciones, de predicciones sobre lo que tiene que hacer, sobre lo que no tiene que hacer, sobre cómo tiene que comportarse, sobre qué es lo que le tiene que gustar o sobre cuál va a ser su misión o su propósito. Es decir, que nuestra misión, nuestro propósito está un poco manoseado, a mí me parece, por el contexto sociocultural en el que vivimos. Y Yo creo quisiera que primero mucho retomar. manoseado, ¿no? Sí, Lleno de expectativas, como bien dices, ¿no? O sea, a lo mejor entonces, si no hago algo, si no emprendo, entonces no soy. Digo, eso ya es como una claro, ¿no? pregunta así como que para darle, ¿no? Pero Sí, no, abren muchas preguntas en términos primero del ser, para dejar el hacer un poco al final de esta transmisión, porque entonces el ser nos invita entonces a preguntarnos, a ver, ¿bajo qué predicciones me he vivido de manera inconsciente o bajo qué prohibiciones he vivido o cuáles eran las programaciones que mi padre, que mi madre, que mi árbol genealógico esperaba de los miembros del sistema familiar? Y esa ya es una gran tarea para empezar. Pero de entrada tendríamos entonces que ver, ¿no? A ver, en realidad, ¿esto que soy es lo que soy o es lo que me pidieron que sea? Porque ya ese es un gran tema de análisis, ¿no? Podríamos empezar incluso con el género, es decir, que si nací hombre o si nací mujer, ya hay ciertas expectativas y ya hay un rol de género, ¿no? Como tendrías que comportarte de esta manera, tendrías que ser de esta manera, tendría que gustarte tal cosa, tendrías que estudiar esta cosa o esta otra. Y fíjate cómo a partir ya de algo que es como que nos fue dado biológicamente en un sentido, ya nuestro propósito de vida ya se va dirigiendo hacia un camino. No hablemos entonces del nombre, por ejemplo, ¿no? Que el nombre ya también tiene tantas expectativas, ¿no? Que si me llamo como la abuela, quizá era que mis padres querían que me pareciera a ella o que hiciera lo que ella no pudo hacer, si me llamo como el abuelo o si mi nombre es una conjunción entre la familia materna y la familia paterna, es porque mis padres no pudieron conciliar ese aspecto y quieren que yo lo concilie de manera inconsciente. Entonces, ve cómo ya hablando, ya no me voy un poco más porque hablamos del género, hablamos un tanto del nombre, pero también podríamos hablar acerca de las expectativas que tenían nuestros padres cuando nosotros nacimos, ¿no? Que sí, en terapia se le y todo conoce. esto que como a nosotros como papás se nos queda como atoradito, ¿no? Y o esos sueños que no se cumplieron o estas ganas que tampoco se nos dieron y entonces de pronto está como, no, tú tienes que estudiar tal Claro, cosa o tú tienes que tú hacer. tienes que hacer tal o cual cosa. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que mis padres esperaban de mí? Porque entonces mi destino en un sentido, mi sino en un sentido ya está un poco programado sin que yo lo sepa de manera consciente. Y bueno, invitaría un poco a las personas que nos están viendo o que vean esa transmisión, que exploren, que investiguen acerca del proyecto sentido, porque ese es otro aspecto que llena al ser como tal de muchas expectativas, como tú dices, de nuestro padre, de nuestra madre, ¿no? Hay una frase del proyecto sentido que dice, a ver, si tú tuvieras un hijo, ¿para qué querrías un hijo? ¿Cuál sería el afán de tener un hijo o una hija, no? Y entonces ya la madre empieza a decir, no, pues para que me haga compañía, para que no esté sola, para que cumpla mis sueños y cumpla mis expectativas. Y bueno, ya ahí el ser, te digo, está cubierto de tantas expectativas que van dirigiendo su destino de manera automática en un sentido. Y esto es en términos familiares, por así decirlo, pero hay otro aspecto, Rocío, que quiero hablar, que permea en el ser, que fue la revolución industrial. Es decir, a partir de que surgen las máquinas, entonces se requieren ciertos obreros que manejen estas máquinas. Y entonces a nivel social se empiezan a hacer instituciones que van a formar a los futuros obreros o empleados de aquellas empresas que se están formando que vienen con la revolución industrial. Entonces aquí nuestro destino no solamente queda cubierto un poco por las expectativas de la familia, sino además por las expectativas sociales en términos industriales. Sí, de Entonces, necesidad y de negocio de alguien también, ¿no?
Claro, y entonces te dicen, a ver, nos venden esta idea, porque creo que a ti y a mí nos vendieron la idea de estudiar, ¿no? De tener una carrera, especializarnos para encontrar un buen trabajo y eventualmente, pues, tener algo de dinero para sobrevivir. Ya no digamos vivir o disfrutar, sino para sobrevivir. Sí, claro. Ahora me parece que las nuevas generaciones están teniendo una programación similar, ¿no? Es decir, pues estudia lo básico para que entonces te conviertas en emprendedor, puedas tener tu empresa y también esto nos lleva, digo, si no es que nos detenemos a pensar y hacer una conciencia, a ver, esto es lo que verdaderamente quiero, pues seguramente vamos a vivir bajo programas que Sí. no nos van a llevar a la felicidad, al gozo, Esa, a la esa es, pasión, como esa lo es la decías. pregunta que yo te quería hacer. O sea, finalmente no estamos diciendo que no seas emprendedor o que no seas psicólogo o abogada o lo que tú quieras ser. El punto aquí es tomar la O nada, Rocío, conciencia, ¿no? ¿Mandé? o nada. O sea, O por nada, qué tendríamos que exactamente. ser estas profesiones? El punto es detenerme y decir, estoy bien con esto que estoy haciendo, me hace feliz. Yo creo que eso que tú estás preguntando es algo, lo planteaba yo con otra persona la semana pasada, no me acuerdo exactamente en qué sentido, pero decíamos, o sea, la gente quiere ser feliz, porque si tú les preguntas, digo, tú en tu práctica, yo te apuesto que tú, ¿qué quieres? Y tú, quiero ser feliz, y tú, ah, ok, Sí. qué interesante. ¿Y cómo le hacemos? No, pues quién sabe, ¿no? Entonces, aquí es un poco esto, pero pocas veces me detengo a pensar, oye, esto que estoy haciendo me nutre, me hace sentir como, ¡ay, qué emoción! Voy Claro. a, ¿no? O sea, Y creo que es una de de los tips que podría dar en esta transmisión, en el sentido de que cuál sería el trabajo para descubrir nuestro ser, por así decirle, y es el silencio, Rocío. El silencio me parece que es una práctica que nos puede ayudar a lanzar los reflectores hacia nosotros, hacia nosotras. De entrada, porque mira, la inercia de lo cotidiano nos lleva hacia el trabajo, hacia el estudio, hacia los hijos, hacia qué es lo que tengo que hacer. Y entonces toda nuestra atención, entendiendo como nuestra mirada, como nuestros sentidos están hacia afuera. Y parte del trabajo sería ir hacia adentro y conectar con el silencio, porque será en el silencio ahí en donde podamos escucharnos. El otro día redactaba algunas cosas que dice, a veces nos da tanto miedo ir o estar en silencio porque empezamos a ver aquellas cosas de las que hemos huido durante un buen tiempo. Pero cuando nos damos el chance de estar con nosotros, con nosotras, poder escucharnos y ver, a ver, ¿cuál es mi grado de satisfacción en la vida? Que esta podría ser una brújula, ¿no? Del 0 al 10 de manera subjetiva. ¿Qué tan satisfecho, qué tan gozoso, qué tan gozosa estoy en esta existencia? O esto que estoy haciendo como tal me apasiona, me llena de bienestar, me llena de energía, me conecta con una intensidad y una felicidad, o al contrario, me la quita. Voy al trabajo desganado, desganada, sin energía, llego todo cansado, enojada, cansada, sí, y sí, quiero que ya sea un día festivo o quiero que sea un puente. Eso tendríamos que cuestionárnoslos, porque entonces no estamos yendo en el camino del bienestar o en el camino de la sensación de gozo o de felicidad. pero fíjate que estás Rocío. diciendo algo súper interesante. O sea, no es sencillo ir hacia adentro, porque finalmente representaría también a lo mejor una confrontación. La otra vez platicaba yo con una jovencita y me decía, pero es que, ¿qué pasa si de pronto me pregunto y lo que me contesto no me gusta? Y Claro. entonces dices, híjole, ahí hay que echar un poco más de ganitas porque de pronto tendrás que decir, ¿qué voy a hacer? Y creo que a veces Sí, eso es algo, al menos se lo digo en lo personal, muchas veces yo ya siento algo, estoy pensando en algo y yo misma como que me echo a correr para el otro lado porque sé que me va a llevar a la toma de una decisión que posiblemente no sea cómoda. sí, pero y que te acerque a la comodidad, es decir, que en un momento no sea cómoda, pero finalmente te acerque a la comodidad. Y esta es nuestra brújula. Estoy leyendo un libro que se llama Fluir, me parece, y que habla acerca de la felicidad. Y justo dice, a ver, la felicidad no viene de afuera, es un estado interno, es un estado interior. Y digo, sí, es un estado interior siempre y cuando revises
qué es lo que está pasando en tu interior. Y de entrada, a mí me gusta la metáfora que hace uno de mis maestros, a quien amo, es la col, una col o una cebolla a la que hay que irle quitando capas, porque estas capas son las imposiciones a nivel social y a nivel sociocultural de las que somos presas, recién, bueno, no ni cuando nacemos, es decir, ya en cuando se une espermatozoide y óvulo, ya hay una intención ahí, ¿no? De nuestros padres, de nuestro sistema familiar, y bueno, ahí ya se va un poco dirigiendo nuestra existencia. Por eso, yo digo, el silencio en un acto terapéutico, decir, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Con qué estoy incómodo o incómoda en esta situación? ¿Qué me está generando conflicto? ¿Qué me hace vivir en intranquilidad? Y recordamos, ahorita que lo decías, aprendí de un maestro que el ser humano está en la búsqueda de 3 aspectos fundamentales. Por un lado es la felicidad, por otro lado es el éxito y la libertad. Y la felicidad es el primer elemento que toca esta fórmula. Y la felicidad se logra pues con un acto de conciencia. Es decir, darnos un momentito y reflexionar acerca de, ya para ir conectándolo con el hacer, lo que nos apasiona, acerca de para qué soy bueno, para qué soy buena. ¿Ah? Ojo, esto es quitándole ya todas las expectativas, porque a lo mejor me dicen, no, es que yo soy muy buena o soy muy bueno para, al menos en mi familia, para la medicina. Pues sí, claro, si mi hermano, mi hermana, mi padre son médicos, pues para lo que voy a ser bueno, seguro que va a ser para la medicina, ¿no? Te han regalado, te han influenciado, Sí. pero ¿qué tan feliz te hacía a ti esta idea? Porque además esos son mis referentes, o sea, no tengo otros referentes más que ver al abuelito tal, más que ver a la abuelita de esta manera, a mi madre, al hermano, o sea, nosotros aprendemos a través de los referentes, o sea, no digamos, ay, yo tengo de manera innata la medicina, pues porque lo estuve viendo, o yo tengo de manera innata la carpintería porque lo vi con mi padre todo el tiempo, y así tendríamos que cuestionarnos. Pero justo el cuestionamiento viene cuando nos damos este chance de estar en silencio y preguntarnos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y aquí viene un acto de rebeldía, Rocío. Hay un autor, Zuloway, me parece, que habla de los hijos rebeldes. Son aquellos hijos, o somos aquellos hijos que nos atrevemos a ir más allá de las pautas, de las reglas, de los programas que el sistema familiar nos dio, nos inculcó, nos tatuó, sin siquiera nosotros fuéramos conscientes de ello. Así es que ese es el primer proceso. No, efectivamente no es un proceso fácil, es un proceso que requiere mucha valentía. Dijera mi maestro que el proceso del bienestar o el proceso del desarrollo evolutivo requiere una mano en el corazón y otra en los huevos. Porque, es que justamente eso te iba a decir. Porque finalmente, o sea, una cosa es que yo entienda o descubra o me encuentre, hacia el ir al silencio, me encuentre con aquello que a mí me gusta y me apasiona y yo digo, oye, además soy rete buena para esto. No, espérame, o sea, aquí me abrazo, yo digo, qué bueno que ya lo encontré, pero con la otra tengo que fajarme los pantalones, claro, agarrarme bien bueno, mi mamá dice una palabra. Lo que sea. Agarrarte lo que tengas. Lo que te quieras agarrar. Sí, pero porque igual tienes otra cosa, ¿va? Entonces, agarrarte claro. lo que tengas y enfrentarte incluso a ti mismo. Incluso sí, decir, y cuando dices de ti mismo es ese mismo al que han construido social y familiarmente. Sí, o sea, es que que esas sí hay creencias que hemos ido recogiendo y que hemos decidido mantener como estructura, ¿no? O sea, ¿qué tanto me confronta de pronto encontrar que a lo mejor yo soy súper buena cocinando, es que no es cierto, pero súper buena cocinando y que me encanta cocinar, pero de pronto alguien más me decía el otro día, pero imagínate que de pronto eras tú la licenciada no sé qué o la gerente, directora de no sé dónde, ¿cómo me voy a poner a hacer comidas corridas, no? O sea, y entonces ahí ya es una estructura, ahí es una creencia que posiblemente me esté impidiendo o limitando
para ir a abrazar lo que me encanta, ¿no? Claro, claro. Y ahí está conectado con otro aspecto, porque pareciera que estamos hablando que hay una sola cosa que nos encanta, porque también esa ha sido la consigna a nivel social, ¿no? O sea, a ver, estudio una carrera, pero si a mí me gustan muchas cosas, ¿por qué voy a estudiar solo una carrera si me apasionan un montón de cosas? Entonces, ahí ya tiene otro tinte en términos de, a ver, si me conozco, habría que responder estas preguntas. ¿Qué es aquello que hago y que me apasiona hacer? Okay. Claro, y para aquello, para las que tengo las habilidades, porque esto también es muy importante. Cuando yo llevo la atención hacia mí, puedo identificar cuáles son las habilidades o mis habilidades, cuál es aquello para lo que soy buena o lo que soy bueno y que además me apasiona, pero encima que hago bien. Y decía un libro, muchas ocasiones nosotros no somos tan conscientes de aquello, de lo que hacemos bien, no somos tan conscientes de lo que nos apasiona, pero los otros sí. Así es que convendría preguntarle a las personas, ¿no? Oye, a ver, Rocío, ¿para qué crees tú, Rocío, que yo soy bueno? ¿Qué crees que hago bien? ¿Qué sientes tú que me apasiona? Claro, porque al tener tu mirada, al tener tu retroalimentación, yo puedo abrir el abanico y decir, mira, para esto yo no había visto que era bueno o buena, pero el otro me lo está retroalimentando. Y estos elementos que retroalimentan principalmente son nuestras figuras parentales, papá y mamá, porque ellos serán nuestros referentes. Si nuestros padres son padres conscientes que han alcanzado un grado de satisfacción o que están plenos o plenas con su vida o que se han realizado, van a querer lo mismo para sus hijos. Pero si no nos topamos con este tipo de padres, van a querer que nosotros hagamos lo que ellos no pudieron hacer. Y ahí entra un conflicto, porque aunque yo vea como padre que mi hijo tiene ciertas habilidades para tal o cual cosa, voy a querer dirigirlo hacia aquello que yo no pude hacer o hacia lo que yo no pude experimentar o lo que no pude alcanzar. Y ya ese es un gran trabajo, porque entonces los padres tendrían que ser estos elementos, serían estos observadores que miran en los hijos las habilidades innatas, las habilidades con las que ya trae el niño. Claro que es bueno para esto, es bueno para lo otro. Mira, yo le doy habilidad para esto y se pierde el tiempo haciendo esto, porque entonces el padre tiene que dirigir, la madre tiene que dirigir y ponerlo en contextos ricos para que entonces pueda desarrollar estas habilidades. Yo cuento este cuento que me apasiona, que dice que llega el padre con el maestro y dice, ay, mi hijo sacó pésimas calificaciones en matemáticas y muy buenas calificaciones en dibujo, ¿no? Y entonces el maestro le dice, ¿y qué vas a hacer? Pues lo voy a meter a clases de matemáticas. Y dice, menso, mételo a clases de dibujo, porque es justo eso, que el padre, la madre o quien esté cerca del niño y que puedan identificar, claro, sin tener estos aspectos a los que él no pudo realizar o no pudo llegar o ella no pudo realizarse, sea el objetivo que dirija al niño. Porque entonces cuando lo puede dirigir, el niño va a poder o la niña va a poder encontrar estas habilidades, va a poder encontrar una tribu que además le refleje estos aspectos y con los que se sienta contento y que se sienta contenta. Por eso también tocabas hace rato el tema del tener. Porque muchas veces puede ser que a lo mejor me apasione, me encante, sea buena para algo, lo disfrute, bla, 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 pero de repente yo he escuchado muchos papás diciendo, pero te vas a morir de hambre, no va a haber, o sea, eso no lo pagan bien. Pero mira, no solo los papás, venía hace ratito escuchando en el radio, no voy a decir la estación, porque a mí me pareció, ¿qué mensaje están dando? A la gente, es decir, a quien escucha, porque decían, no, pues es que hay que picar piedra, es muy difícil, uno tiene, y entonces yo escuchaba hasta los anoté, ¿no? Anoté las frases, porque claro, son frases que se cuelan de manera muy sutil, es decir, si yo no tengo esta conciencia de decir, oye, a ver, ¿qué está diciendo Está diciendo que la vida es muy difícil, que uno tiene que picar piedra, que tiene que sudar para ganarse la lana. Ojo, porque esas son creencias de un pensamiento de pobreza, en un sentido, como lo habla Harbecker, ¿no? Como no hay ni ricos ni pobres, solo hay pensamientos de riqueza o de pobreza.
Y entonces eso también habría que reflexionarlo en términos del ser. A ver, como ser, ¿qué es lo que yo creo acerca del dinero? ¿Qué es lo que yo creo acerca del trabajo? Hay un ejercicio fabuloso que es la posesión parental. Y entonces uno se pone en el lugar del papá o en el lugar de la mamá y entonces contesta estas dos frases o las completa. Para mí el dinero es, y entonces sobre todo estas creencias negativas respecto al dinero. Para mí, supongamos, si yo me convierto en mi padre temporalmente, para mí, Ernesto Torres Sánchez, el dinero es difícil de conseguir, hay que trabajar muy duro, ¿no? Esas son las frases que mi padre pudo haber creído acerca del dinero, o mi madre, ¿no? Si yo me convierto en este momento y digo que soy Celia y entonces para mí el dinero es, y puedo ir rastreando un poco lo que para mi madre el dinero era, me puede dar una idea de cuáles son las creencias, claro, las creencias heredadas que yo tengo de mi madre y que me vivo desde estas creencias en relación al dinero, claro. Si mis padres me decían, a mí me decían, ¿no? Estudia una carrera, no estudies danza, estudia una carrera para que tengas de qué sostenerte, ¿no? O sea que de la danza no me iba a poder sostener, ¿no? Exacto, y finalmente a lo mejor hubo un momento en tu historia, en tu vida, que te separaste de la danza porque no ibas a poder vivir de eso, ¿no? Entonces, digamos de la danza, de la confección, de la pintura, del teatro. Y de todo aquello, pero hoy has tenido, no sé, creo que a final de cuentas, y como para ir cerrando, me gustaría que dieras como algunos puntos, pero hacia ese lugar, creo que el punto siempre es entonces, otra vez, ir para adentro, ir para adentro. ¿Qué me decían? ¿Qué me digo yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y además también, como tú dices, ya con las manos correspondientes en los lugares donde deben ir, pues entonces también pagar el precio por ir por aquello que me gusta. Y creo que por eso el tema del programa, cómo hacer lo que te apasiona sin morir en el intento. Porque a lo mejor me pagar el precio es muy difícil. Y yo mejor no. No, justo, es que cuando encuentras aquello que te apasiona, pagar el precio no es pagar el precio. Es decir, habrá ciertas vicisitudes, habrá ciertas dificultades. Hay inversiones, pero valdrán la pena. Valdrán la pena, ¿no? Como el otro día trabajaba con una familia y un poco estos padres preocupados porque su hijo como que no le veían como para dónde. Y entonces yo les pregunto, a ver, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Si tú no hicieras esto que estás haciendo, ¿qué te hubiera gustado hacer? Y entonces a la madre y al padre se le llenaron los ojos y me hubiera gustado hacer esto. Pues claro, si tú no perseguiste tus sueños, pues no esperemos que tu hijo, o sea, nosotros aprendemos, ¿cómo va esta frase que el ejemplo arrastra, no? Y claro, no esperemos que nuestros hijos tengan un referente si nosotras mismas hemos truncado, por así decirlo, nuestro proyecto o nuestro sueño. Y como dices, para ir cerrando tendríamos que hacer otro programa de esto. De 20 programas, 5 talleres, por otro, 2 diplomados, algo, sí. por favor. Preguntarnos, Rocío, por un lado, y eso es en esta condición de echar los reflectores hacia uno. ¿Qué es aquello que me gusta hacer? ¿Qué es aquello que me gusta hacer? Y no solamente que me gusta hacer, sino que además lo disfruto. Y no solamente que me gusta hacer, ni que disfruto, que además lo hago muy bien. Esos son los 3 aspectos que tendríamos que preguntarnos después de como quitar todas las cáscaras, la paja que nos ha llegado de nuestro sistema familiar y sistema sociocultural. Entonces, estas preguntas nos llevarían a reflexionar acerca de qué es aquello que me gusta hacer, qué es aquello que hago bien, qué es aquello para lo que soy bueno. Y entonces, si de verdad he perdido rumbo, puedo preguntarlo. Una de las tareas es pedirle a la gente que nos escriba una carta diciéndonos para qué somos buenos, qué es aquello que ven que hacemos bien, y eso nos puede dar cierto norte para encontrar nuestra pasión y entonces hacer lo que nos apasiona y lo que nos gusta y no morir en el intento, en el sentido de todas estas ideas que nos han inyectado, que nos hemos inhalado en un sentido, que nos hemos tragado sin siquiera cuestionarlos, ¿no? Y solo para conectarlo con el tema del dinero, es que el dinero es solo una
es solo un reflejo de la materialización de lo que somos. Es que en la medida que nos sepamos valiosos, que nos sepamos talentosos, que nos sepamos con muchas habilidades, esto se va a ver reflejado en términos económicos, porque entre más valor agreguemos al mundo, pues más valor vamos a obtener de regreso. Y Sí, entonces, porque pues con esto finalmente es podría solo cerrar. una herramienta, es solamente la correspondencia a, si yo no, o sea, si no he sido capaz de mirarme y además disfrutarme y compartirme, porque también eso es algo que tú nos has hablado varias veces, que una vez que yo encuentro esto, viene después cómo me comparto con el otro. Entonces automáticamente es Claro, como abrir un chorro de puertas de abundancia, un chorro de puertas de energía, buena onda, y entonces también yo pensaba cuando leía el tema, es también, no morir en el intento también tiene que ver con no dejarme aplastar o agobiar como con el exceso de muchos claro, otros, de lo que está, claro. aparentemente está ahí. Sí, el otro Y día Rocío ponía en mis redes una batería y preguntaba si fueras celular, ¿con qué batería estarías viviendo? Porque precisamente el no hacer lo que nos apasiona resta nuestro nivel energético. Cuando hacemos lo que nos apasiona, somos como acumuladores, hasta todavía más energía se va acumulando. hasta Pero cuando, compartimos energía. O sea, claro, también te cuando cargo, vamos, yo cargo, ¿no? ¿Sí? bueno, no sé Digo, si no te cargar al cargo, otro, pero pero yo por lo menos como te puedo compartir, prestar un poquito sí, mi batería para sí, que te sí, como cargues, ¿no? compartirla, ¿no? Como Compartir. compartirla. Y entonces ahí es cuando encontramos este punto energético que nos hace ir en la vida con mucha energía, con muchas ganas, con mucha felicidad. Pero bueno, pues es todo un proceso y la guía para este proceso, digo, reflectores hacia uno, hacia una misma, preguntarnos o más bien desechar todas estas creencias, todos estos programas de los que hemos sido parte y comenzar a preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué es lo que además hago muy bien? Si no lo sé yo, pues hay que preguntárselo a los otros, ¿no? Un poco para irnos conociendo y, bueno, mirando de mejor forma al ser como tal, Y para como tú después dices, hacer y luego ojalá, tener. sí, sí, claro, y ojalá nos acordemos que el próximo mes que te toque programa, pues le vayamos dando como seguimiento. Y bueno, yo sé que también siempre se quedan en tu charola estos temas y que después vas trabajando y después ya me encuentro que vas a dar un taller al respecto que prometemos compartirles, porque hoy como siempre reiteramos que este es un trabajo, este trabajo de enfocar reflectores hacia adentro, este trabajo de ir hacia adentro y de disfrutar también lo que vamos encontrando, es un proceso. Y es un proceso que recomendamos ampliamente lo hagas acompañado de alguien que se especializa y qué mejor de alguien que se apasiona por el desarrollo, el crecimiento y por el acompañar a los otros, como es el caso de Saúl y afortunadamente de todos aquellos que nos acompañan en este espacio de la brújula del conocimiento. Saúl, hoy Sí, como siempre, gracias, gracias, gracias. Te quiero con toda el alma. Ten un excelente martes, una fantástica semana. gracias. Sigue haciendo lo que te apasiona, que yo por mi Y parte justo, haré yo lo mismo. nada más decía o concluiría con, me apasiona el desarrollo humano, por supuesto, pero no es lo único que me apasiona, Me queda porque absolutamente claro. claro, habría que ir saliendo también de esta creencia de que solo nos tiene que apasionar una cosa. Y la verdad es que a mí me apasiona el desarrollo humano, me apasiona enseñar, me apasiona pintar, me apasiona bailar, me apasiona confeccionar ropa. Que podamos encontrar nuestras pasiones y, bueno, pues que conectemos con la felicidad, Rocío. Yo me voy a permitir cerrar con esto. Yo siempre que recomiendo un especialista, cuando alguien me pregunta, yo les recomiendo que sea alguien que vaya congruente con aquello que te está diciendo, que finalmente, bueno, pues también practique lo que va comentando. Saúl es una de esas personas. Cuando yo conocí a Saúl, Saúl daba clases y después empezó a preguntarse, ¿y si retomo la danza? Entonces él ha tomado cursos de danza, de confección, de carpintería, de no sé qué, de no sé qué, y además ves su trabajo cuando vas a reunirte con él a su espacio. Entonces, ayer oía yo que hay gente que inspira. Para mí tú me inspiras, gracias. No es tu responsabilidad, pero te lo agradezco. Te mando un beso.
Gracias a todos, Besos. gracias Saúl, gracias a todos los que se conectaron, gracias porque siempre tienes un rating bien altote. Por ahí dicen saludos desde Centro Lacking, saludo es el mejor, te mandan besos. No, bueno, creo que tiene que ver con que te apasiona esto que haces. Les mando Me muchos besos. apasiona. Esto fue La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Lo estamos haciendo a través de Frecuencia Elemental, donde de verdad, de manera lo más congruente que podamos, semana a semana, creemos que el cambio eres tú. Entonces, vamos a darle, busquemos la pasión, busquemos lo que nos encanta y hagamos lo que, pues la vida no es como tan larga como quisiéramos. Les mando besos. Bonito día. Bye. Bye, bye, amigo.